este espacio que nos ofrece esa posibilidad, ¿no? de generar esa comunidad de los que tienen el oído atento, ¿no? Como decía, antes mencionaban a Walter Benjamin, es una expresión bien preciosa de él, ¿no? de reunirnos con el oído atento. Bueno, mi nombre es Nieves Neira, deciros brevemente que trabajo como periodista en el periódico local de la provincia de Lugo, en El Progreso, donde me ocupo especialmente de la zona de la montaña. De ahí que conozca el proyecto de Ciencia en Aldea y de la asociación Corripa, y que esté aquí encantada de presentar una mesa redonda que lleva por título Conectados y Conectando, y que reúne a Pedro Cáceres, a Javier Martín, a José Antonio Montero y a Joaquín Alcalde, ¿no? Voy a presentar brevemente a cada uno de ellos, disculpen la chuleta para quien escribe mejor que habla, brevemente los presentaré, ¿no? Pedro Cáceres, periodista ambiental, medioambiental, aunque a él no le guste el término y prefiera hablar de ambiente entero, o del campo, o de la naturaleza, ya invitándonos así a pensar qué decimos con las palabras y hacer una reflexión sobre el lenguaje con el que nombramos. Fue redactor del Mundo durante 17 años, donde llevó la sección de ciencia y dirigió el suplemento Natura. Ha sido también director de comunicación de la Sociedad Española de Ornitología, SEO BirdLife, director de comunicación científica y de la web de la Fundación BBVA y también director de comunicación del Congreso Nacional de Medio Ambiente. En el año 2019 fundó el periódico El Ágora, el primer periódico sobre agua y desarrollo sostenible en habla hispana para una audiencia general. Su trabajo ha merecido distintas distinciones y es autor de las obras de divulgación La Tierra, Manual de Uso, Lo Lógico de lo Ecológico o Una Mujer en la Niebla, que es la primera biografía de Dian Fossey editada en España. Seguro que vosotros ya os conocéis entre todos, habéis estado aquí desde ayer, tal vez esto sea un poco redundante, pero bueno, quería remarcar la trayectoria de cada uno. Yo no sabía que había sido director de tantas cosas, pero yo no tenía gente a cargo, es decir, era director de lo mío, muchas veces, es decir, sin personal, o sea que tampoco... Como decía aquí la compañera, ¿no? José Antonio Montero es periodista, redactor jefe de la revista Quercus, revista decana de información ambiental en España, que ha sacado este mes de abril su número 470, contando con nada menos que 45 años de trayectoria. Una referencia imprescindible en el mundo editorial relacionado con la naturaleza, que además de editarse en papel, dispone de una plataforma digital y de una gran presencia en las redes sociales. Además, José Antonio es colaborador de diversos medios y entidades relacionadas con su especialidad, socio, miembro fundador de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental y forma parte del Departamento de Comunicación del Grupo de Rehabilitación de Fauna Autóctona y su Hábitat, organización no gubernamental sin ánimo de lucro, fundada en el 1981 para el estudio y la conservación de la naturaleza, que tiene su sede en Majadahonda. Bien, desde una perspectiva, ¿no?, de medios de audiencia más general, como el caso de Pedro Cáceres, a José Antonio Montero, que trabaja en un medio para una audiencia más específica, saltamos a Javier Martín, que desarrolla su trabajo de divulgación a través de las redes sociales, en concreto a través de su cuenta de Blue Sky, ¿no?, donde ya suma más de 1 millar de publicaciones para 2.000 seguidores de pájaros, abejas y todo lo demás, que es así como se presenta. A diario vemos en su cuenta fotografías acompañadas de pequeños textos que sitúan nuestra atención, pues tal vez en una mosca Empiridiae, ¿cómo lo pronuncio bien, por favor? La especie, ¿no? Empiridiae, sí. No me acuerdo de esa mosca en particular. Bueno, no estoy seguro. Disculpen, ¿no? Sí, vale. Bebiendo néctar en una flor de diente de león o en los aviones roqueros en la iglesia de Torrelaguna al caer la tarde,
o en las diminutas flores de Espercularia prosperando como pueden en el terreno pedregoso de Madrid. Lo que nos hace mirar esa biodiversidad también que está a nuestro lado, a cuestionar esas dicotomías a veces entre el campo y la ciudad, o la misma idea de la naturaleza, hablábamos ayer como algo a lo que ir, ¿no? A dónde ir, como decía Pedro Cáceres en una breve conversación que tuvimos a partir de las palabras del poeta Gary Snyder, ¿no? O traigo aquí a una escritora también, María Gabriela Jansol, cuando decía que no hay que regresar a la naturaleza, sino traer a la naturaleza también de vuelta, ¿no? Bien, son 3 perfiles relacionados con la comunicación de la biodiversidad y de la naturaleza, a los que se suma el de Joaquín Alcalde, que aporta en esta mesa la visión de los ecosistemas sociales de los habitantes de nuestros pueblos. Decía el poeta gallego Uxío Noboneira: «Siego cada verano por 1000 flores que de no segar no habrían nacido». Lo que nos conecta con ese trabajo humano que de manera contraria a lo más común en esta catastrófica era, ¿no?, del antropoceno, sí produce biodiversidad y sostiene hábitats y paisajes. Alcalde es impulsor de la Feria Presura, la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural, que celebrará 8 ediciones en el mes de octubre en ¿9? En Asturias. Una feria que a su vez organiza el proyecto El Hueco, que ha servido de plataforma para el impulso de negocios y proyectos de economía social en zonas escasamente pobladas de España, especialmente en Soria, pero no solo, de donde es oriundo. No, soy de Soria, Por eso, de donde eres oriundo, de Soria. Joaquín Alcalde ha trabajado en cooperación al desarrollo en más de 22 países de América Latina y también trabaja en red con proyectos de innovación social de otras áreas poco pobladas de Europa. Bien, antes de meternos en un debate común, me gustaría que pudiésemos conocer más a fondo la particularidad de cada uno de vuestros proyectos, ¿no?, la pasión, el quehacer. Así que empezaré siguiendo este orden de presentación por Pedro Cáceres. Has trabajado, Pedro, en medios de audiencia general, ¿no?, desde hace 2 décadas o más. ¿Cómo han cambiado en estos años la forma de la comunicación, de la información ambiental, ¿no? ¿Cómo asumes la tarea de informar, ¿no?, sobre ese ambiente entero, ¿no?, con el desafío de nuestros tiempos, que te ha llevado también a embarcarte en el Ágora? Hago estas preguntas, coge el cabo que quieras, son muchas, es simplemente para soltar un hilo que poder enhebrar. Vale, muy bien, pues ha cambiado mucho todo el panorama de la comunicación, muchísimo, y es lo que estamos viviendo. Por eso también son tiempos de confusión los que vivimos, tanto en la geopolítica, con lo que estamos viendo, y específicamente en el de la comunicación en general, no solamente medio ambiente. El mundo de antes era un sistema muy sencillo, un ecosistema muy sencillo donde estaban los grandes medios de comunicación, por ejemplo los periódicos, que se relacionaban con un público. Hablamos de cuando yo empecé en los 90, no había internet, no existía internet. Por tanto no existían ni las redes sociales, ni los móviles. Eso llevaba funcionando por lo menos desde el siglo XVIII o XVII, que es cuando se crean los periódicos. Y era un sistema, puedo usar los vasos, tan fácil como este. El periódico como gatekeeper, que dicen en inglés, guardián, y el público, ¿no? Y el público, si quería enterarse de lo que ocurría en el mundo, tenía que depender de los periódicos, que eran muy poderosos, eran el cuarto poder. Y todo el que quería comunicarle a la sociedad lo que quería contar, una empresa, una fundación o una ONG de conservación del medio ambiente, tenía que mandar una nota de prensa al periódico para que el público lo leyera. Bueno, pues eso, que había durado 3 siglos, se ha ido al carajo en 10 años. Ha arruinado un modelo de negocio, que era el modelo de negocio de la prensa, que vivía de la publicidad, y ha cambiado el ecosistema por completo. Es algo así parecido en la evolución de la comunicación como en la evolución de la vida en la Tierra. Hay una evolución, se habla de la evolución puntuada, ¿no? Hay grandes periodos donde apenas ocurren cosas y de pronto cataclismos, donde de pronto se diversifica todo. Ejemplo,
hace 65 millones de años. Pues lo estamos viviendo ahora. Todo salta por los aires. Esto se ha perdido poder y estos señores que eran el público ahora mismo se han convertido todos en su propio medio de comunicación a través de las redes sociales. Todo se ha diversificado. Han surgido periódicos digitales, medios digitales e incluso Javier es un medio en sí mismo. Entonces, los grandes dinosaurios que eran los periódicos se han extinguido, o se están extinguiendo, pero todavía no lo saben, pero se han extinguido. Y ahora han salido un montón de animalitos pequeños mamíferos que empiezan a diferenciarse y a ocupar nichos ecológicos. Y que además se suceden a toda velocidad. Surgió Facebook, que parecía que iba a ser un pequeño marsupial que iba a triunfar, y ya también se está extinguiendo Facebook, porque ahora lo que se lleva es TikTok, ¿no? Entonces, están ocurriendo muchas cosas a la vez, con muchísima rapidez. Lo estamos viviendo en directo, por tanto nos cuesta, no, me imagino yo que las especies que vivieron hace 65 millones de años también les costaba entender lo que les estaba ocurriendo. Y este es el mundo en el que estamos viviendo, está lleno de retos y oportunidades, como suele ser cualquier gran fenómeno de extinción masiva como el que hemos vivido. Y dentro de eso está la comunicación del medio ambiente, pero ya hablamos después de cómo se está desenvolviendo la comunicación del medio ambiente dentro de ese contexto tan bueno, interesante de ver. Habla Pedro, ¿no?, de esa transformación enorme, ¿no?, de los medios en estos años con las redes. Sin embargo, por ejemplo, José Antonio Montero trabaja en la revista Quercus, que sigue desde hace 40 y tantos años manteniendo también una manera, ¿no?, de hacer periodismo. A pesar de todos estos cambios en el mundo, ¿no?, se mantuvo bastante la forma de la revista, ¿no? Querría preguntarte, ¿cómo se sostiene una revista como Quercus? ¿Con qué objetivos nació y cómo esos objetivos se han ido reformulando a lo largo del tiempo? ¿Y qué comunidad hay detrás de Quercus para sostener este proyecto? Pues debo decir que el primer sorprendido de que sigamos vivos soy yo mismo, ¿no? Vamos, directamente, ¿no? No esperábamos que una revista como la nuestra tuviese una vigencia como la que ha tenido, sobre todo, bueno, pues por el panorama un poco desastroso. Bueno, yo no lo llamaría desastroso, sino simplemente que hemos cambiado el paradigma de la comunicación totalmente. Quercus nació en diciembre del año 81. Por supuesto, yo lo llevo desde esa época, pero yo entré en Quercus en los 90, tenía 20 y pocos años, ahora tengo casi 60, paso casi toda mi vida trabajando en la revista Quercus. En aquella época la sociedad era muy diferente a la actual, la comunicación era totalmente distinta. Yo era un adolescente en esa época, pero un año antes de que naciese Quercus habían sido las primeras elecciones generales, ¿no? La sociedad española estaba viviendo una etapa, bueno, pues de enorme esperanza y de enorme vitalidad, y en el mundo de la ecología pues habían surgido gran cantidad, estaban surgiendo de grupos ecologistas, y el tema de la defensa de la naturaleza empezaba a cobrar una pujanza espectacular, ¿no? Y Quercus en ese momento surgió como el portavoz o el único medio en el que toda esa constelación de asociaciones y de gente que empezaba a trabajar por la naturaleza en este país por primera vez, pues se veían reflejados. Han pasado el tiempo, el modelo Quercus sigue vigente, la gente sigue confiando en nosotros, aunque seamos empresarialmente somos una empresa muy pequeña, muy frágil, con un mínimo de gente, y realmente no sé cuál es la fórmula mágica que nos ha permitido, os lo digo con toda franqueza y con toda la honestidad del mundo, salir adelante, porque nosotros hemos asistido a todo eso. Claro, tú, Pedro, lo sabes muy bien porque has participado en muchos proyectos, a cómo cantidad de proyectos como el nuestro pues se han cerrado o se han transformado, ¿no? La única explicación que doy, aparte de las peculiaridades que pueda tener la revista, que es
que si tenemos tiempo en fin, podemos indagar en ella, es que de alguna forma hemos sabido conectar con un gremio o con una comunidad que no sé muy bien cómo definirla, que vosotros sois los representantes, el perfil típico de nuestro lector. Gente que vive la naturaleza con pasión. Es una palabra que hoy se ha repetido varias veces. No les llamamos bichos. Bichos raros, son el primero. Entonces, de alguna forma, a lo largo de los años, mientras el mundo de la comunicación se transformaba, mientras cerraban revistas, mientras asistíamos a otra forma de comunicar en la que nosotros tampoco teníamos nada que hacer porque veníamos de otro mundo y de otro tipo de herramientas y de lenguajes, pues de alguna manera, creo que intuitivamente, porque los que hacemos, las 3 personas que hacemos la revista, porque no somos más, somos también el perfil de lectores, pues hemos sabido mantener en cuanto a contenidos, en cuanto a estilo, en cuanto a diversidad, en cuanto a colaboradores, bueno, pues un producto que sigue interesando y bueno, pues básicamente yo creo que ahí reside la clave, ¿no? Una comunidad heterogénea, que bueno, ahora que estamos aquí en el medio rural, es una comunidad muy repartida territorialmente, porque nuestros lectores son urbanos, pero también hay muchísimos lectores en el medio rural. Gente que trabaja en el medio rural, gente que tiene proyectos, como este que hay aquí. Y luego es también una comunidad de personas, o somos, que no solamente nos conformamos con el estudio o con el disfrute de la observación, sino que hay un matiz que además se está perdiendo y que yo creo que es fundamental, que es la actitud, no me gusta la palabra militante, ¿no? Porque tiene reminiscencias de las épocas, pero sí una actitud activa hacia la conservación de la naturaleza, ¿no? De alguna forma todos nos consideramos o queremos ser, nuestra aspiración es no solamente disfrutar con lo que vemos, estudiarlo, sino defenderlo y que de alguna manera pues todo aquello que tanto nos ha impregnado pues siga en el futuro, ¿no? Entonces son esas características que de alguna forma definen a nuestro lector, los que nos definen a los que hacemos la revista, y de alguna manera, como nuestro objetivo ha sido siempre hacer la revista que nosotros queríamos leer, pues creo que así un poco hemos dado en el clavo, y así creo yo que se explica la pervivencia de una revista como la nuestra, que además ahora mismo, bueno, pues sigue consolidada, ¿no? O sea, nosotros tenemos una línea editorial y una línea de negocio muy precaria, muy modesta. Somos conscientes de nuestra repercusión, pero un proyecto como este no se podía llevar a cabo sin la austeridad y la economía de guerra que nosotros tenemos. O sea, 3 personas sin ninguna oficina, trabajando desde su casa, por supuesto sin horario, sin días libres, sin vacaciones, pero encantados de haber podido bueno, protagonizar un proyecto como este. Hace 10 años, bueno, la revista ha estado a punto de cerrarse en diversas ocasiones. Hace 10 años fue un punto clave. Nosotros éramos trabajadores de una editorial, se llama América Ibérica, llevamos allí ya bastante tiempo, casi 10 años, y ante la crisis de la comunicación y la crisis de los medios de papel y de las revistas especializadas, pues la división de revistas de América Ibérica cerró y todas sus revistas pues o se vendieron o desaparecieron o se transformaron en otra cosa. La empresa quiso vender Quercus, por algún motivo no le interesó a nadie, cosa que no me explico, pero fue así. O sea, no salió ningún editor, ni de nuestro mundillo, ni de fuera de nuestro mundillo, que le interesase la revista. Yo creo que porque la empresa le puso unas condiciones, como estaba despidiendo a gente, no solamente quería traspasar a la revista, sino a algunos trabajadores, y eran unas condiciones demasiado leoninas para ellos, ¿no? Y la única opción que se nos ocurrió para mantener la revista viva fue que la gente que trabajábamos en la revista, las 3 personas,
Rafael Serra, Miguel Miralles y yo, 2 periodistas y un maquetador, pues comprar nuestra propia revista y seguir autogestionándola entre nosotros 3. La gran locura de nuestra vida para los 3, porque no teníamos capital, obviamente tuvimos que pedir que entramparnos, ¿no? Y bueno, pues todo el dinero que recibimos de indemnizaciones, de paro y demás, invertirlo y luego apostar por algo que no sabíamos muy bien cómo iba a funcionar. Realmente no sabíamos si íbamos a ser capaces de sacar adelante una revista así, porque nosotros, bueno, oficio sí que tenemos, pero claro, tenemos que empezar a asumir ese protagonismo que una gran empresa como la que teníamos, pues ya te da muchas cosas que ahora tú tenías que de alguna forma empezar a funcionar en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues a día de hoy pues puedo decir que la apuesta salió bastante bien, que tomamos posiblemente la decisión más importante de nuestras vidas, por lo menos a nivel profesional, y que el proyecto, bueno, pues dentro de lo que es, pues está consolidado. Y ahora creo que es más necesario que nunca, no solamente una revista como Quercus, sino que, bueno, pues reactivar proyectos como este, seguir dando protagonismo a la biodiversidad, porque no son días, no son los mejores momentos, ¿no? Y bueno, estoy bastante impactado por lo que estoy viendo hoy, ¿no? Me ha impresionado muchísimo el proyecto y quiero transmitiros que bueno, pues que es posible salir adelante con iniciativas pequeñas, con mucho sacrificio personal, pero hay que apostar por ello, así que ánimo con todo. Y bueno, hablábamos también de Javier Martín, que es un medio en sí mismo. Muy interesante, pienso, su red, ¿no? Su cuenta de Blue Sky, por ese reparto un poco diferente, ¿no? De atender a lo que está al lado de nosotros, ¿no? O sea, en nuestro entorno inmediato, aunque sea en la ciudad. Y también en ese sentido por prestar atención a especies que tal vez no están tan presentes en los medios de comunicación, ¿no? Hablábamos antes de las portadas que vendían más en Quercus y las que no, ¿no? Tal vez pues los ojos, ¿no? Vende más el lobo, vende más la mirada, los mamíferos. Muchas veces Javier Martín enfoca la atención precisamente a los insectos. Aquí, bueno, pues estamos en Corripa, ¿no? Con toda esta divulgación que llevan años haciendo sobre los polinizadores. ¿Qué te ha llevado a ese proyecto y a esa mirada? Sí, yo no lo llamaría ni proyecto, ¿no? Sino más bien una deriva. No, algo simplemente que me divierte y que me llena. Yo antes era, bueno, y sigo siendo, ¿no? Observador de aves, como tantísimos observadores de aves, ¿no? No porque solo te gusten las aves, sino porque es como la parte de la naturaleza que es como más accesible y en donde muchos empezamos o llegamos, ¿no? Y como muchos otros naturalistas aficionados, pues llega un momento en el que te planteas que hay más cosas que aves, ¿no? No sé, qué sé de plantas, qué sé de muchos otros grupos, ¿no? Y el tema de los polinizadores me atraía desde hacía mucho tiempo porque incluso por temas de conservación de la naturaleza hace mucho tiempo que se habla de la importancia de los polinizadores, ¿no? Y yo mismo como naturalista me decía, Javi, ¿qué sabes tú de polinizadores? Conoces unas mariposas, conoces 4 abejas, pero no eres capaz de ponerle cara a todo esto. Entonces me planteé, ha llegado la hora de ponerle un poquito de cara a estos bichos y de conocerlos un poco mejor. Y para mí fue muy revelador, fue un shock bastante mayor del que yo esperaba cuando empecé a conocer hace 2 años y medio o algo así, empecé a campear específicamente para buscar polinizadores, además eran lugares que yo tenía próximo, ¿no? Entonces yo por casualidad terminé viviendo cerca del Jardín Botánico y dije, esta es la mía, ahora o nunca, ¿no? Porque bueno, tampoco sabía cuánto tiempo iba a vivir cerca, ¿no? Entonces yo tengo una vida como tanta gente que voy del trabajo de la oficina a casa, de la casa al centro comercial y luego
y no tienes tiempo ni de ir a la Amazonía, ni tengo estaca de bares al lado de casa, entonces tengo que aprovechar la naturaleza que tengo cerca y es una naturaleza urbana. Entonces yo me encontré con que para mi sorpresa, me esperaba encontrarme una cierta diversidad, pero me encontré que en un primer año de observación había encontrado prácticamente más de 80 géneros, solo de géneros, no hablo ya de especies, ¿no? Un poco lo que contaba antes Félix, ¿no? Algo tan sorprendente de Félix y Berto, de encontrarte una bofetada así de biodiversidad y además cerca de tu casa, ¿no? En el jardín botánico. ¿Qué? En el jardín botánico. En el jardín botánico. El jardín botánico, 8 hectáreas, exactamente. Para situaros, está al lado el Retiro, tiene prácticamente 1 kilómetro cuadrado, es muy grande, y el jardín botánico es una esquinita de 8 hectáreas, que luego además se puede decir que solo tiene 4 hectáreas, una mitad de 4 hectáreas, que es donde están concentradas las zonas floridas, e incluso en esa parte las flores están dispersas, no está súper denso, pero sí es dentro de la ciudad un lugar que tiene una alta diversidad de pequeñas cantidades de flores, ¿no? Entonces a lo mejor ni siquiera tiene masas gigantescas, pero como tiene mucha diversidad a lo largo de todo el año, es un lugar ideal para ir a aprender de polinizador. Y para mí ha sido una escuela que todavía no he agotado. Llevo más de 2 años yendo y sé que no se ha agotado, sigo aprendiendo cada día que voy. Intento ir a otros sitios y digo, no, voy a ver las brásicas, que allí a lo mejor aparece una nómada y todavía no sé si han salido o no han salido, ¿no? Entonces, sigue siendo una fuente continua de sorpresa para mí. Entonces, de manera inevitable para mí empecé a compartir todo eso, igual que antes compartía de aves o compartía de otras cosas. Y si ha sido a lo mejor algo un poquito más interesante o ha llamado un poquito más la atención a otras personas, yo creo que es porque igual que me impactó a mí, yo creo que impacta a las personas que lo ven a través de esas fotografías. Yo hago miles de fotografías y lo que hago es, utilizo la fotografía, yo no hago fotografía artística, intento hacer fotografías bonitas, pero mi principal objetivo es hacer fotografías que a mí me sirven, son observacionales. Yo intento observar a través de la fotografía, aprender a través de la fotografía, documentar comportamientos, pequeños vídeos para comprender cómo hace una abeja la recolección, o pequeños vídeos para comprender cómo una chinche caza una... Porque las abejas lo hacen todo muy deprisa. Con las aves yo ralentizaba por 2 para ver comportamientos, para poderlo ver. Con las abejas tengo que ralentizar por 10, porque todo ocurre demasiado deprisa. Entonces todo eso, compartiéndolo a lo largo de 2 años y prácticamente desde el primer año, para mí fue un shock. Lo que me encontré fue increíblemente estimulante. Me hizo pensar mucho además sobre muchas ideas preconcebidas que tenía acerca de abundancia, de diversidad, del papel que tenían los polinizadores en la propia ciudad, de la posibilidad de favorecer precisamente los polinizadores en la ciudad, y también sobre todo sobre la comunicación de esa biodiversidad a gente que no la conocía, incluidos los naturalistas. Si tú le preguntas al naturalista medio, no sabe nada de polinizadores, igual que tampoco sabía yo absolutamente nada. Entonces yo tengo algunas, a la hora de hablar de polinizadores en redes sociales, aunque no tengo un programa, porque yo no soy un divulgador profesional, ni soy un experto, ni muchísimo menos, pero sí tengo algunas ideas de fondo que son las que me guían, ¿no? Una de ellas es, yo estoy convencido de que hay muchísima gente a la que le gustan las abejas y no lo sabe. Simplemente no les pone cara y no les pone nombre. Los polinizadores y los insectos en general es una masa informe, es un concepto, es demasiado abstracto. Es decir, las abejas silvestres no significan nada. Está la abeja colletes, está las abejas osmia, las abejas lasioglossum, están las abejas nomiapis. Cada una de ellas tiene una historia. Como decía, no me acuerdo quién, hace algún tiempo, que cada ser vivo es una epopeya evolutiva. Entonces no hay animales faltos de interés. Un gorrión es tan interesante como un quebrantahuesos desde mi punto de vista, y esto pasa también con los pequeños animales. Entonces, cuando tú le pones cara a estos animales y los ves a través de la fotografía o a través de pequeños vídeos, y eres capaz de decir algo más que
muchas veces la imagen ya llama la atención porque decir, esto está hecho en el Jardín Botánico, esto está hecho a un paso de la estación de Atocha, esto está en un lugar que está rodeado de coches y rodeado de gente. A 50 metros hay un chorro de gente pasando y de coches. Y sin embargo todos estos géneros, todas estas especies están viviendo aquí acantonadas en cantidades mínimas de flores, ¿no? Entonces, eso es muy revolucionario en la mente de un naturalista, pero también en un ciudadano normal que se preste a pensarlo un poquito, ¿no? A mí eso me llevó incluso a hacer un jardín de polinizadores en mi casa. Empecé a meter macetas, a meter flores, y ahora las abejas vienen a visitarme a mí. Entonces yo creo que es muy importante ponerle cara. ¿Y cómo les podemos poner cara a las abejas? Pues tenemos las redes sociales. Las redes sociales es un espacio público que yo pienso como ciudadano que tengo que tomar. O sea, que tengo que tomar a mi escala. Es decir, mucha gente dice, las redes sociales son un estercolero. No será para ti. Dice, mis seguidores son gente muy maja y yo soy muy educado. Mis redes sociales no es un estercolero y la gente que yo sigo no lo es tampoco. Ahí hablamos de naturaleza, somos gente educada, somos inclusivos. Las redes sociales son como tú las haces. Y yo creo que es un lugar ideal precisamente para hablar de estos temas, para poner cara a los polinizadores y decir, mira, yo lo siento, pero yo tengo miles de fotografías de abejas y las pienso poner todas. Entonces lo que te encuentras es que hay gente que es indiferente y ahí todos sabemos que hay gente que ni le gusta ni le va a gustar nunca, pero hay gente que sí. Y cuando alguien te dice, joder, nunca le había prestado atención a esto y ahora gracias a estas fotos sí le presto atención. O ves a pajareros que lo ven y empiezan a hacer ellos fotografías de polinizadores, porque no se lo habían planteado, ¿no? O también porque dicen, pero ¿y esto cómo lo haces? Y pues ponle una lente de aproximación, no, pero esto no puedo hacerlo. Sí, sí puedes hacerle, tú fuerza al zoom y verás cómo sí puedes. Y entonces descubren que sí se puede, que sí se puede observar. Luego vivimos un momento dulce para hacer naturalismo de insectos, porque hoy día no hace falta una manga, no hace falta un caza, no hace falta ser entomólogo para iniciarse en la observación de insectos. Existen prismáticos con los que puedes observar a las abejas igual que observas a las aves. Existen cámaras fotográficas que son prácticamente mágicas a la hora de poder hacer fotografía macro. Fotografía macro con la que puedes hacer observación. No estoy hablando de arte ni de ganar el WordPress Photo. Y existen además aplicaciones de reconocimiento, desde Google Lens a iNaturalist, a Observation.org, a PlantNet, que utilizadas con sensatez, utilizadas con un poquito de criterio, son una ayuda inigualable para meterte en un campo en el que no tienes guías. No hay una guía de abejas silvestres en España todavía. No, hay libros de introducción, pero no hay una guía de identificación, ¿no? Entonces hay un momento muy dulce para hacer ese naturalismo, para acercarse a las abejas, y poco a poco yo creo que sí hay cada vez más gente que se interesa más. Y yo creo que cuando la gente conoce a las abejas que van a su ventana, cuando conoce a las abejas que van a sus parques, a sus jardines o a sus huertos urbanos, entonces surge un interés, y es cuando también yo, quizás demasiado inocentemente, pienso que entonces les pasa como a mí, que si viene alguien con el insecticida a decir, voy a quitar de aquí el pulgón, y yo no, de aquí no vas a quitar ningún pulgón porque aquí vienen mis osmias, yo sé que vienen las osmias en primavera y luego vienen las silaeus y luego vienen las colletes, y tú no me vas a llenar esto de insecticidas porque no me da la gana, ¿no? Y aunque yo sé que es una perspectiva ingenua y de muy pequeña escala, no digo que sea la perspectiva que haya que tener para conservar. Quiero decir, los argumentos utilitaristas son necesarios, las multas son necesarias, la ley es necesaria, todos los ángulos son necesarios, pero yo creo que hace mucha falta, porque hay mucho desconocimiento, y los naturalistas podemos hablar de estas cosas en la medida de lo que sepamos. Yo no soy un experto y puedo hablar de muchas cosas. Y además algo muy bonito es que se está desarrollando una pequeña comunidad de gente que es experta y no experta, interesada en esto, porque yo en gran medida me he servido de todas estas herramientas y de mi curiosidad para avanzar, pero sin la ayuda de grandes expertos como Félix, o como Carlos Herrera, o como Curro Molina, o como Ignasi Bartomeus, o como muchos otros abejólogos, como lo que yo llamo la abejosfera, ¿no? que son
grandes entomólogos, grandes ecólogos, grandes biólogos que están dispuestos a echarte siempre una mano, a ayudarte con una identificación, a guiarte, a decirte no, por ahí vas mal, ve por aquí, ¿no? Se forma una conversación, una comunidad que a mí me parece que es de lo más bonito que se puede generar, un poco como lo que hoy hemos visto, lo que hemos visto aquí, ¿no? Y por último, sé que me estoy alargando demasiado, pero sí quería dejar una idea, que yo de mi contacto amateur con las abejas, una de las cosas que más me ha impresionado es ver el potencial tremendo que tiene la ciudad para reverdecer y convertirse en un lugar lleno de biodiversidad y en un lugar lleno de espacios bonitos y diversos para que la gente se recree en la observación de la naturaleza, porque simplemente tendríamos que superar de una vez una visión decimonónica de la jardinería y de cómo tratamos las plantas y de cómo tratamos los espacios verdes, simplemente dejándoles a salvajarse un poquito o cuidándoles por encima. Costaría el mismo dinero. Ahora se están gastando mucho dinero en jardinería, pero se gasta mal en hacer cosas que no sirven para la biodiversidad. Gastando el mismo dinero tendríamos una jardinería llena de abejas silvestres, en donde la gente se seguiría divirtiendo o podría seguir yendo con su familia, con su perro, o echándose a la hierba para divertirse, pero además tendría muchísima más diversidad de la que hay ahora y sería una ciudad mucho más vivible. Y gracias a ese contacto con los bichitos, con las aves, con las plantas, con una vida, no con plantas ornamentales que son rígidas, están hechas solo para que nos gusten a nosotros, sino con el espectro amplio de toda la flora que tenemos, que son miles de especies autóctonas que no requieren mantenimiento, que la arrojas ahí y vive sola. No tienes que regarla, no tienes que cuidarla, no tienes que podarla, ¿no? Entonces, solo con eso, solo necesitamos un pequeño cambio de actitud cultural para convertir lo que es una jardinería anti-biodiversidad y antidiversión de la gente en algo mucho, mucho más bonito. Javier, alcalde, Joaquín, disculpa. Estábamos hablando antes de los sonidos, ¿no? De los sonidos que se retiran del paisaje. Y aquí estaba hablando con mi amiga también de los gritos de los niños en un pueblo, de las chocas, de los cencerros de los pastores, de las vacas, ¿no? De los pastores. No se ha hablado de esos sonidos, pero entiendo que está estrechamente relacionado, ¿no? En ese sentido, tú trabajas, sé que vienes del encuentro de la red de pueblos acogedores, ¿no? Diriges la feria Presura. ¿Qué logros se han conseguido en estos años y cómo se ha cambiado la forma de comunicar sobre el medio rural, sobre los medios rurales? Bueno, yo cuando venía ayer, muchas gracias por darme la palabra, yo cuando venía ayer para acá, venía precisamente de Vegadeo, del cuarto encuentro de la Red Nacional de Pueblos Acogedores, venía pensando que no sabía muy bien qué iba a contar aquí en un encuentro sobre ciencia y con personas que saben mucho de polinización y de ciencia y demás, ¿no? Bueno, nosotros, para contextualizar un poco, y me imagino que me habéis invitado un poco por eso, ¿no? Yo pertenezco a una organización que se llama Cibes Mundi, una ONG que se creó en Soria en el año 87 para trabajar en cooperación al desarrollo y que, bueno, desde entonces trabajamos en cooperación al desarrollo, ¿no? Es verdad que hemos trabajado mucho a lo largo de estos casi 40 años en espacios protegidos, en parques nacionales, en América Latina, en África, en Asia, en el marco del programa Araucaria, muchos de ellos. Anoche con Javier Castroviejo hablábamos de lugares comunes, ¿no? de esos puntos, ¿no? Trabajamos con la Fundación Oxígeno, por ejemplo, en el Parque Nacional de Ngorongoro, trabajamos en Timor-Leste, en la puesta en marcha del primer parque nacional, el Parque Nino Santana, pero siempre hemos trabajado, es verdad, en entornos muy medioambientalmente maravillosos, pero siempre hemos trabajado con las personas. A mí no me preguntes nada de animales, ni de bichitos, ni de insectos, porque no sé, ¿no? Nosotros lo que hemos procurado siempre en este trabajo en cooperación era trabajar con las poblaciones locales para que se beneficiaran lógicamente del entorno en el que vivían,
de la forma más sostenible posible, ¿no? Generando el mejor impacto. Eso es la primera parte de la trayectoria de la organización. En el año 2011 aproximadamente, con todo lo que habíamos aprendido en intervención social, en cooperación al desarrollo, trabajando en medio mundo, decidimos que era el momento de hacer algo en nuestra tierra. Bueno, nosotros somos la organización Nación Soria, yo soy de Soria, mis compañeros la mayoría somos de Soria, bueno, aunque hemos trabajado, como digo, en muchos sitios. Y entonces decidimos que era el momento de hacer algo por nuestra tierra, algo que nos preocupaba mucho, ¿no? Y que era la despoblación tan galopante, ¿no? La despoblación rural que hay en Soria. Soria, como sabéis, es la provincia más despoblada de España. Tenemos una provincia con 11.000 kilómetros cuadrados y vivimos 89.000 personas allí, ¿no? Con lo cual tenemos una densidad no llega a 9 habitantes por kilómetro cuadrado, y en toda la zona norte de la provincia, que es donde yo vivo en un pueblecito que se llama Tera, junto a la Cebal de Garagüeta, muy cerca del puerto de Piqueras, pues allí no vivimos casi ni un habitante por kilómetro cuadrado, ¿no? Entonces decidimos en la organización que íbamos a seguir trabajando en cooperación internacional, pero que paralelamente íbamos a trabajar, no sabíamos muy bien cómo, ¿no? Pues para tratar de contribuir un poco a frenar ese proceso de despoblación. Y entonces en aquellos años salimos a buscar un poco por Europa, sobre todo por los países nórdicos, otras maneras de trabajar, ¿no? De intervención social, ¿no? Otras maneras de trabajar, sobre todo poniendo el foco en las personas, otras maneras de trabajar tratando de buscar vías alternativas a las fuentes económicas subvencionadas, ¿no? Con las que veníamos trabajando siempre. Y entonces, bueno, pues en un paseo que nos dimos por Europa, sobre todo en Finlandia, en Alemania, en el Reino Unido, conocimos el concepto de innovación social, ¿no? Entonces en España no se hablaba prácticamente nada de eso. Y aquello nos sorprendió, ¿no? O sea, nos maravilló, o sea, porque de repente la innovación, lo que descubrimos es que la innovación social es tratar de buscar nuevas soluciones mucho más sostenibles a los viejos problemas de siempre, ¿no? Y, o sea, pensar un poco fuera de la caja y no repetir los errores que se habían cometido hasta entonces, ¿no? Con todo aquello que conocimos, pues volvimos a España, volvimos a Soria y decidimos poner en marcha un proyecto que es el Hueco, es un proyecto que impulsamos desde Cibesmundi, que básicamente su objetivo es promover la innovación social y la economía social en general como una herramienta útil para resolver esos problemas, esos retos que nos marca la despoblación, ¿no? A los pocos meses de poner en marcha el proyecto en Soria, en el año 11, Roberto puso en marcha en Burgos el Hueco Verde, que es pues, una entidad hermana, ¿no? Más enfocada a la economía verde. Y desde entonces hasta ahora lo que llevamos es predicando el Evangelio por España de que podemos hacer muchas cosas por nosotros mismos, de que no siempre tenemos que esperar a que venga la administración a resolvernos los problemas, que hay muchos problemas que los podemos resolver entre todos y entre todas, y que hay una herramienta muy interesante para resolver esos problemas, que es la economía social o la economía de impacto, como hoy se llama. Y eso es el Hueco. Pues el Hueco trabajamos en red con muchas otras organizaciones, en España, en Europa. Creamos ecosistemas, lo que nosotros llamamos ecosistemas comarcales de innovación social, ¿no? En los que son comarcas, por ejemplo, como esta, lo que tratamos es de identificar primero a las personas que hay en esas comarcas con ganas de hacer cosas, y luego nos ponemos a trabajar de una manera conjunta, ¿no? A co-crear esas soluciones, ¿no? entre todos y entre todas. Hemos hecho muchas cosas desde entonces, desde el año 11 en este ámbito. Quizás una de las que más se nos conozca es la Feria Presura, que es la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural, que la pusimos en marcha en Soria hace 9 años. Este año cumplimos la 9ª edición, y que es una feria que lo que promueve es ser una feria de muestras, es un escaparate de todas aquellas soluciones innovadoras que podría decir que hoy afortunadamente hay a centenares en toda España de personas anónimas, ¿no? Personas que incluso en muchos casos a título individual invirtiendo sus recursos, como es este ejemplo, ¿no? de Berto y de Vanessa, ¿no? Personas que están tratando de cambiar las cosas, ¿no? Y Presura lo que trata es de darles ese altavoz, ¿no? ese escenario para que se conozcan. Es una feria en la que nos gusta que la gente venga a copiarse los unos a los otros, ¿no? O sea, que vengan a ver qué es lo que está funcionando, ¿no? Esas buenas prácticas para llevárselas a su pueblo. También nos gusta hablar de los errores y los fracasos, ¿no? Que se aprende mucho, más que incluso yo diría que de
las buenas prácticas. Y bueno, pues poco a poco la feria se ha convertido, yo creo, en un referente, ¿no?, en España, en un momento de encuentro, en un punto de encuentro, pues un poco parecido como este fin de semana aquí, ¿no?, en el que venimos un poco todas esas personas que creemos en esto y nos vamos a casa con las baterías cargadas, ¿no? Contestando un poco a lo que me preguntabas, yo creo que algo que sí que hemos conseguido en estos años, en estos 10 o 12 últimos años, es que hemos conseguido cambiar un poco entre todos el relato, ¿no? Y aquí hay personas que han contribuido mucho a eso, ¿no?, sobre todo desde los medios de comunicación, en los que hemos cambiado esa forma de ver el rural. O sea, nosotros eso lo hemos sufrido, o sea, el que se quedaba en el rural era el fracasado, el rural no le interesaba a nadie, el rural estaba muy desprestigiado, es una herencia que venimos arrastrando pues desde hace décadas, ¿no? Y creo que hemos conseguido en estos últimos años, gracias a todo este ruido que hemos hecho, en que el rural se vea de otra manera. Alguien hablaba de los optimistas y de las oportunidades. Pues es verdad, hay oportunidades, y esta es una de ellas, esto es un ejemplo, ¿no? Hay oportunidades para hacer cosas en el rural, cosas sostenibles, proyectos sensatos, proyectos... quizás hay que huir un poco también de... No podemos ser muy bucólicos, tenemos que poner los pies en la tierra. O sea, vivimos en el siglo XXI y seguramente el rural de este siglo no se va a parecer mucho al rural del siglo pasado. Y eso en gran parte es provocado por los cambios tan tremendos que está sufriendo la economía agraria, ¿no? La economía agraria no tiene nada que ver, por lo menos en mi tierra, ¿no? En Soria hace 60, 70 años, para segar una hectárea de trigo hacían falta 8 o 10 personas, pues un día entero. Y hoy esa tarea se siega en 1 hora con un tractor que ya no lleva ni conductor. Pues eso significa que en el territorio ya no hace falta que haya gente para trabajar. Entonces, esa la distribución, la ordenación territorial que tenemos en las zonas rurales en España, pues está basada en esos usos agrícolas y ganaderos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto nos está llevando vamos hacia un término que también hemos conseguido, creo, introducir, que es el de la nueva ruralidad. Es decir, lo que tenemos que hacer es pensar entre todos y entre todas cómo queremos vivir en el rural del siglo XXI, teniendo en cuenta esa serie de cambios tan rápidos, ¿no? No podemos ser luditas, ¿no? Lo hablábamos también antes, ¿no? Las cosas son como son, o sea, la revolución digital está ahí, la mecanización, la ultramecanización está ahí. O sea, no vamos a salir a quemar las cosechadoras o los robots que van a segar las parcelas, ¿no? Entonces habrá que pensar en cómo podemos vivir en el rural más allá de la agricultura y la ganadería, ¿no? Y ahí está la clave. Nosotros lo que hemos visto en países con los que estamos trabajando, por ejemplo en Finlandia, es que allí no les extraña que en una pequeña aldea como esta pues haya una empresa de software, por ejemplo, ¿no? Y haya media docena de personas o media docena de familias que trabajan en el sector tecnológico. Aquí en España eso todavía es impensable. O sea, cuando pensamos en el mundo rural pensamos en agricultura, en ganadería, en agroindustria y en estos últimos 30 años en el turismo rural, porque antes ni eso, ¿no? Entonces hay que abrir y pensar que se pueden hacer actividades económicas relacionadas con el arte, con la cultura, con las nuevas tecnologías. Esa es nuestra manera de ver las cosas y es lo que hemos tratado con Roberto, con la Fundación Oxígeno, que forma parte del comité organizador de la feria y que bueno, forma parte desde el principio, porque lo ideamos juntos, ¿no? El tratar de llevar ese mensaje. Y eso es lo que hacemos con Presura y con el hueco un poco en resumen, ¿no? No sé si queréis a lo mejor tirar de algún hilo, si no, me gustaría preguntaros pues, cuál es el reto de la comunicación también ambiental en este contexto, ¿no?, de extinción acelerada de especies, ¿no?, de emergencia climática que va cada vez a más. Hay gente que habla de la tristeza incluso de las personas que trabajan en conservación, ¿no?, por enfrentarse constantemente a estos hechos demoledores, ¿no? Joaquín, hablas también de ese discurso positivo sobre el medio rural. En este sentido también, cómo mantenerlo, ¿no?, en un contexto en el que vemos que pues hay un recorte también constante de servicios, ¿no? Por ejemplo, sí, es cierto. médicos,
Bueno, pero escuelas, yo te diría, quiero decir, claro. los Sí. servicios son necesarios, pero no son suficientes. Y te podría poner ahora mismo 15, 20 ejemplos de pueblos que tienen todos los servicios y pierden población. El Burgo de Osma, Lerma, Aguilar de Campoo, son pueblos que tienen de todo, con unos servicios fantásticos, hospitales incluso, y pierden población. El problema es un problema de relato, o sea, absolutamente, estamos convencidos, llevamos muchos años viéndolo, ¿no? Es un problema en el que tenemos que conseguir crear un relato seductor para que mucha gente pueda venir a vivir a los pueblos y pueda desarrollar un proyecto de vida en los pueblos, lógicamente con con los mismos derechos que el que vive en Madrid, porque esto también es una cuestión de derechos. O sea, si yo vivo en un pueblo de Soria, quiero tener los mismos derechos que el que vive al lado del jardín botánico, ¿no? A nivel de sanidad, a nivel de educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va un poco por ahí, y ahí los periodistas, los escritores, los artistas, tenéis mucho que un papel muy importante, ¿no? en la generación de ese nuevo relato. Ahora tenemos un poco de viento a favor en estos últimos años. Uno de ellos, tristemente, ha sido la pandemia. La pandemia, uno de los efectos positivos que tuvo es que mucha gente de repente volvió la cabeza y dijo, coño, si se puede vivir en un pueblo y se puede vivir muy bien, ¿no? Tenemos un elemento muy importante que es el teletrabajo. O sea, por primera vez desde hace 200 años, desde la Revolución Industrial, muchos trabajadores y trabajadoras pueden trabajar sin necesidad de tener que vivir junto al centro de producción. Eso va a cambiar totalmente la forma de vida, o sea, lo estamos viendo ya, o sea, y eso va a ir a más, o sea, eso es un proceso que nadie lo va a poder parar. Y últimamente incluso tenemos otra ventaja, y es la carestía del precio de la vivienda. O sea, en las grandes ciudades los alquileres son terribles, sobre todo en Madrid y y la gente está buscando su hueco en los pueblos porque es más barato. En Soria tú puedes encontrar en un pueblo una vivienda con terreno, pues por 500, 600 euros la vivienda fantástica, y en Madrid con 500 euros pues seguramente te llegue para alquilar una habitación, ¿no? Entonces creo que todo eso, si somos capaces de generar un buen relato sobre esto, pues habremos avanzado mucho. Sí, hay una sensación, por lo menos la gente que nos dedicamos a comunicación, los profesionales del periodismo, de que hay una necesidad urgente de cambiar un poco los mensajes y la forma de hacer comunicación, ¿no? Estamos bastante, como periodistas, bastante desconcertados, ¿no? por cómo la comunicación ha ido evolucionando y bueno, nos sentimos también de alguna forma quizá también un poquito amenazados en nuestra propia profesión, ¿no? Porque la gente que comunica se ha abierto muchísimo el espectro, hay muchísimos lenguajes nuevos, el tema de las redes sociales pues está marcando un poco el paso y bueno, pues también los que nos dedicamos a hacer comunicación sobre conservación de la naturaleza, pues tenemos como la necesidad de encontrar nuevos mensajes que de alguna forma superen la forma de comunicar que estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, le hemos dado siempre mucho peso a las especies emblemáticas, ¿no? A las especies bandera, porque de alguna forma, poner, todo el peso de la información en este tipo de especies era luego muy beneficioso para el resto de las especies y de los ecosistemas donde vivían, pero eso es un discurso que quizá ya está un poco agotado y bueno, pues no sé, yo personalmente veo que hay como necesidad de buscar pues nuevos mensajes. Uno de los que a mí me parece que tiene más futuro y que nos puede dar más juego es precisamente, hemos hablado esta mañana, el de los servicios ecosistémicos, ¿no? El de hacer comprender a la ciudadanía que la naturaleza merece la pena conservarla porque de alguna forma dependemos de ella, ¿no? Esa es una de las ideas que me parece que
tienen más recorrido. Otro tema importante que da mucho juego es la biodiversidad urbana, ¿no? O sea, es algo también que está saliendo aquí a menudo y que yo creo que también da más juego que... Yo creo, o sea, yo estoy de acuerdo que hay que ensayar nuevos mensajes, todos los mensajes, pero yo no, quiero decir, yo creo que hay que desculpabilizarse un poco, porque esto no es culpa de una mala comunicación. Quiero decir, vivimos en un sistema en el que la biodiversidad le da igual. O sea, la prioridad de esta sociedad no es ni la justicia, ni la sostenibilidad, ni la felicidad. Las prioridades de nuestra sociedad son la productividad y no precisamente un sistema justo. Entonces, eso no es un problema de que se haga una mala educación ambiental, es que tenemos una sociedad que está orientada así. Entonces, el problema excede lo que se puede hacer en encuentros sobre comunicación social y tiene que ver con las decisiones que tomamos cada uno luego políticas a la hora de organizarnos políticamente, a quién votamos, en qué movimientos sociales nos metemos, a qué políticos apoyamos, qué políticas apoyamos y qué políticas no apoyamos. Pero yo me niego a criticar ninguna forma de divulgación ambiental ni de periodismo ambiental, hacen falta todas. Sobre el lince, el lince le importa a muy poca gente. Está con respiración asistida y eso que es la estrella de la conservación, ¿no? Y es un bicho que está con respiración asistida. ¿Hace falta hablar mal del lince? Sí, y del águila imperial, y de las abejas, y de muchas cosas, y de que hacemos una agricultura que no es sostenible. O sea, que hacemos una industria que no es sostenible, que tenemos una sociedad que es injusta. Dice, el tema de la vivienda es un tema de justicia social. Entonces, quiero decir que enfoques desde la comunicación, todas las ideas, bienvenidas, micro, macro, el utilitarismo, bienvenido, las multas a los infractores, bienvenidas, el enfoque de redes sociales, la microgestión, todo es bienvenido, pero estamos perdiendo. O sea, jamás en la historia de la humanidad ha habido tanto conocimiento científico, jamás en la historia de la humanidad ha habido tantos naturalistas, ni tantos científicos, ni tanta información ambiental, y sin embargo estamos en un pleno proceso de extinción. Entonces, creo que también hay que desculpabilizarse, no de que no tengamos responsabilidad o que no podamos hacer cosas, pero vamos a hacerlo con cierta alegría, porque esto no es culpa nuestra. O sea, o es culpa de todos los ciudadanos en alguna medida. Todos tenemos que ver, ¿no? Pero que quiero decir que esto no es un fallo de la comunicación ambiental. Tú puedes hacer una comunicación perfecta y las aves, las alondras van a seguir desapareciendo, porque tienes un sistema de agricultura que se las está puliendo. Claro. Ayer hablábamos de estas cosas. Me gusta mucho que quites este peso de encima, porque por ejemplo en los encuentros especializados de comunicación ambiental, Asociación de Periodistas de Información Ambiental, pues ya se lleva 20 años hablando de cómo comunicar mejor. ¿Por qué no conseguimos llegar? Me imagino que los de comunicación científica también. ¿Cómo no conseguimos que la sociedad se interese más por las disciplinas STEM? Claro, y dices, bueno, es que tú no puedes... Y el relato, claro que puedo mejorar el relato, ya, pero tío, es que si no te quieren comprar el relato, es imposible que te lo compres, no te van a escuchar. Yo vuestro relato, cuando estaba en la mesa con vosotros, os lo he comprado, pero porque os lo he querido comprar, porque me habéis llegado al alma. Pero no podemos predicar, y de hecho no podemos ser predicadores y evangelizadores, porque eso a la gente le molesta, a la gente no le gusta que le cuenten un catecismo, que le adoctrinen, ¿no? Entonces es un problema que tiene un reto que tiene la comunicación ambiental, es que no puedes hablarle del pecado a quien quiere pecar. Hacíamos el chiste ayer con la Iglesia Católica, dicen que es exitosa, lleva 2000 años de existencia, ahora se habla mucho. Yo creo que no, es un fracaso. Lleva 2000 años con un objetivo, que es erradicar el pecado, y no lo ha conseguido en 2000 años. Y dicen, joder, ¿qué están haciendo mal? No saben comunicar, tienen que cambiar el relato. Tienen que cambiar, hacemos otra creatividad sobre el infierno, ¿no? Por ejemplo, distinta, ¿no? No, es que a la gente le gusta pecar. Joder. Pues estamos en una sociedad egoísta e individualista. Y el mensaje del medio ambiente es un mensaje que no es egoísta,
y que no es individualista, porque lo que está diciendo es, uno, no hay una naturaleza que está afuera y un ser humano. No, la naturaleza no es un sitio al que se va, que es como se vive ahora la naturaleza, como un bien de consumo. Me subo el domingo a la sierra. No, la naturaleza eres tú. Qué bien lo ha explicado usted, caballero. Ser naturaleza humana, naturaleza... Has conseguido explicar que todos somos naturales. Claro, esto es muy generoso y es muy ecuménico. Y la gente, los individuos, somos muy egoístas. Y llevamos así me imagino que por lo menos desde el Neolítico. Lo que pasa es que ahora se ha acelerado todo. En el Neolítico no sé cuántos éramos, 10.000 neandertales en toda la península y ahora somos 10.000 millones de personas en todo el mundo. Y esto es todo lo que puedo decir sobre la guerra de Vietnam, como se dice en el chiste. Y al final, sí es verdad, tendencias desde abajo que están saliendo. La necesidad de las personas de huir de estas ciudades inhumanas, cada vez más invivibles, de estas ciudades que te expulsan por temas económicos, la necesidad de la gente de respirar aire, de reconectar con la naturaleza porque te reina el espíritu, lo que es la biofilia, son procesos lentos. La necesidad de las personas que se quedan a resistir en la ciudad, al menos tener una ciudad más verde y vivible, que no sea una isla de calor y donde yo pueda ver proceso lento, que también estamos viviendo y que puede dar muchas esperanzas. Agarrarnos a eso puede ser importante, sabiendo que la batalla es una batalla de 10.000 años y que no tiene que ver con relatos, sino con un conflicto entre el egoísmo y el altruismo, intergeneracional y con lo que nos rodea. Y pues es chungo de narices. Y en esta mesa de comunicación en la que pienso que en este sistema, ¿no? En el que sufrimos, ¿no? Este capitalismo ya neoliberal que tiene también como característica esa perversión un poco del lenguaje, ¿no? Y entiendo que esto también lo vivís en vuestros trabajos, ¿no? Pues ideas como eco, como verde, que de repente las vemos apropiadas por proyectos que son completamente dañinos con los territorios y con las comunidades, o incluso la institucionalización, ¿no? Pues el día del agua, el día de tal, como a veces vacía el contenido ético o borra las memorias de la lucha en determinados ámbitos de las luchas. Incluso, por ejemplo, en este ámbito de la lucha pues por los mundos rurales, ¿no? Sé que la Feria Presura se llamó en su inicio sobre la España vacía, ¿no? Ha cambiado su terminología a la España rural. ¿Qué se juega en estas palabras, en cómo nombramos, y cómo resistimos, ¿no? También a estas garras, en cierta manera, del sistema también sobre el lenguaje? Nosotros efectivamente cambiamos el nombre. El primer año que hicimos la feria le llamamos Feria Presur, Feria Nacional para la Repoblación de la España Vacía, y reflexionamos sobre ese tema y decidimos que lo íbamos a quitar porque no nos gustaba, ¿no? Porque aquello viene un poco porque justamente acaba de publicar Sergio del Molino el libro y se hablaba mucho de eso. Pero efectivamente para nosotros nos parecía un término muy peyorativo, ¿no? Porque la España vacía no está vacía. O sea, en la España vacía hay gente hoy aquí, como nosotros, ¿no? Y por eso lo cambiamos. Bueno, yo creo que el lenguaje es muy importante, ¿no? El lenguaje es fundamental, ¿no? Vuelvo un poco a lo de antes, ¿no? Pero me gustaría hablar un poco sobre el tema que hablabas de los usos del territorio, ¿no? Y del neoliberalismo y del capitalismo. Yo ahí estoy un poco de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que no todo vale, ¿no? Entonces tenemos que delimitar con bastante precisión qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en determinadas zonas, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora mismo, por lo menos en Soria, pues es el oportunismo, ¿no? De muchas compañías, no voy a decir cuáles, ¿no? Que como ven que ya no vive nadie allí y que nadie va a protestar, pues ya todo vale, ¿no? Y siempre en aras a, no, es que esto va a generar trabajo, sí, pero va a generar trabajo, pero ¿cuánto trabajo, no? Pues ahí hablamos de las macrogranjas, de los grandes parques fotovoltaicos, etcétera, ¿no? Entonces yo sí estoy de acuerdo en eso, ¿no?
que hay que ponerle puertas al campo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y hay que hacer una buena ordenación territorial. En Castilla y León, la ley de ordenación territorial que tenemos me parece que es del año 60 y tantos, o algo así. Llevamos un montón de años reclamando una ley de ordenación territorial y todavía no lo hemos conseguido, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, estoy bastante de acuerdo con lo que decías. No sé si queréis comentar algo. Bueno, es verdad que son términos ya muy manidos, ¿no? Desarrollo sostenible y los hemos estado utilizando siempre y ya suenan a vacío, ¿no? Los días dedicados a especies, ¿no? O a causas ambientales, pues cada vez hay más, ¿no? Y bueno, pero yo creo que también que es importante, ¿no? Que sigan existiendo, ¿no? También, bueno, nos dan una oportunidad para, bueno, pues para recordar historias que están olvidadas o para reconocer, ¿no? La necesidad de fijarnos en problemas o en especies que bueno, pues que habitualmente no reparamos en ellas. Entonces yo creo que bueno, ese tipo de efemérides y ese tipo de conceptos pues creo que tienen una misión también importante, ¿no? Nos ayudan también un poco a entendernos y a manejar unas referencias comunes. Sí que tenemos esa sensación, ¿no? de que son conceptos un poco vacíos, pero ¿por qué los sustituimos? Quiero decir, hay cantidad de ideas o hay cantidad de mensajes que son muy complejos de transmitir a la opinión pública, ¿no? Entonces, muchas veces en el mundo del periodismo pues necesitamos ese tipo de conceptos que sabemos que llegan hasta lo que llegan, pero que son bastante útiles, ¿no? a la hora de comunicar, ¿no? Yo creo que ahí sobre todo se trata lo que puede hacer las personas que hacen información, ¿no? o los que saben algo de un tema, ya sea de polinizadores o de medio ambiente, es señalar lo que no es cierto, ¿no? Es decir, no permitir que el discurso, que el lavado verde lo domine todo, porque al final es tan abrumador que tú mismo te terminas callando o te terminas porque no puedes estar todo el día en plan cenizo y todo el día a la oposición, ¿no? Pero por lo menos una vez de vez en cuando sin caer en la depresión, sí ir señalando, no, esto no es desarrollo sostenible. Tú esto lo llamas desarrollo sostenible, pero esto es el desarrollo de toda la vida pintado de verde. Y esto está destruyendo la biodiversidad. Entonces ahí los que sabemos un pelín más de biodiversidad, lo que tenemos que ser es ser incómodos de estar diciendo, por un lado, estar fomentando la biodiversidad, mostrándolo lo bonita, hermosa, útil, necesaria y también defender al mismo tiempo que lo útil, yo también defiendo lo inútil que son, es decir, lo que se ha hablado esta mañana, porque yo creo que todas las perspectivas son necesarias. A mí realmente me da absolutamente igual para qué sirven las abejas. A mí me gustan las abejas y quiero que existan, ¿sabes? Pero hay personas que necesitan que sirvan para algo. Bueno, pues vale, también tengo una solución para ellos. Pero también tenemos que defender que la vida simplemente tiene derecho a existir y que tiene importancia para nosotros y que hay cosas inútiles que dan sentido a nuestras vidas. Y inútiles para el sistema de protección, no inútiles para que nosotros seamos felices. Y ahí lo que tenemos que hacer es señalar constantemente, este proyecto usted dice que es sostenible, pero esto no es sostenible. Y lo puedes demostrar. Dice, esto no es sostenible porque esto se está cargando especies, esto se está cargando espacios y unas medidas correctoras que usted me ha dicho que va a corregir, eso es mentira, eso no corrige nada, eso es una medida cosmética, ¿no? Vamos a dar la palabra porque nos quedan 5 minutos a Pedro Cáceres. A mí. Pensé que sí, sí, ibas bueno, a dar. sí. Si quieres comentar algo también. No, me vas a pillar blanco. No, con esto de... No. Por cerrar el tema, si apetece. Con esto del greenwashing y de la... las... una mesa de sostenibilidad y circularidad. Claro. Nada, solo puntualizar, que luego hablaremos del gobierno. Bien. Vale, luego hablar, como decía antes Picol. Sí. Pues entonces, Vendrá más. poco que añadir, salvo que
hace 40 años, o sea, las empresas son muy listas. Hace 40 años, en el 81, cuando nace, por ejemplo, la revista, están surgiendo las asociaciones ecologistas y el panorama que tiene España es bastante claro. Y es multitud de actividades extractivistas, industriales, urbanización de la costa y tal, que dañan. Y las empresas es que les da absolutamente igual. Era un movimiento ecologista contra la industria destructiva. Es el nacimiento del ecologismo. No había ni una administración de medio ambiente, no había secretaría de Estado de Medio Ambiente. En España en el 90, medio ambiente dependía del MOPU, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Luego se crea en España, por ejemplo, un ministerio en 1996 de medio ambiente. Claro, que ponen a Isabel Tocino de ministra. Vale, lo que quiere decir es que ha habido un avance. Ha habido un avance, hay que recordar de dónde venimos. Bueno, ¿qué han hecho las empresas? Las empresas en el 80 laminaban lo que querían contra la oposición de 4 gatos. Bueno, ahora siguen haciendo lo mismo, es un mundo lampedusiano. Ha cambiado todo para que todo siga igual. Lo que han hecho es cambiar el relato. Siguen haciendo lo que quieren en los territorios, pero lo visten de verde. Moeve me gusta. Lo hemos cambiado todo para seguir siendo lo mismo. ¿Recordáis, no? Es la antigua, ¿cómo era? Cansa, ¿no? Cepsa, Compañía Española de Petróleos. Cepsa, joder. Cepsa. Y era roja, como la llama que arde. No, ahora somos verdes, mueve y somos super guays. No, tío, joder, sois lo mismo. Ya está, es una tontería, pero es verdad. Bueno, hay que saber verlo y hay que saber denunciarlo. Pero hay un pequeño avance, ya les da vergüencita. Hemos tardado 40 años en que al menos les dé vergüencita, porque antes lo hacían descaradamente, diciendo además que eso era una contribución al desarrollo del territorio. Ahora siguen haciendo lo mismo, pero te explica que es sostenible. Bueno, no sé si es un avance o un retroceso, pero conocer la batalla de esgrima, verbal y de relato en la que estamos, es importante para que al menos no te la metan doblada. Yo quiero finalizar diciendo que me parece que los periodistas, los comunicadores, estoy rodeado de periodistas, tenéis que ser los guardianes, en este siglo, los guardianes de los valores democráticos de Occidente ante unas campañas de desinformación globales que las estamos sufriendo en todos los ámbitos, en el medioambiental, ¿no? Con los negacionistas, etcétera, etcétera. Y que es muy preocupante. Yo creo que ahora mismo es uno de los graves problemas que acaban de surgir o que acaba de generar toda esta digitalización que tenemos y que todavía no sabemos cómo enfrentar, ¿no? Entonces los medios serios y los periodistas serios y los que tenéis una deontología profesional tenéis que velar por eso, ¿no? Tanto en cada uno en su ámbito, ¿no? Creo, como digo, que es una amenaza. Nadie se puede explicar cómo hay 75 millones de norteamericanos que han votado a Trump, por ejemplo. Y lo han votado en gran parte, en gran medida, por este tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, bulos que llegan a las redes sociales, o sea, es una cosa inexplicable, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estar, vosotros vais a tener un papel muy importante de defensa de esos valores, ¿no? Muchas veces se carga sobre nosotros esa responsabilidad, esa responsabilidad que... Ya abierto un melón. Seguimos hablando, ahora hay un descanso de... ¿Dejas hablar por alusiones? Sí, claro. Te lo agradezco mucho. Hombre, claro, Soy muy pesada, yo te además. dejo. Es que a mí me están haciendo señales de humo. Yo sé, pero Roberto también quería decir algo, ¿eh? No les veo. Vale, perfecto. A ver, sí, es verdad. De hecho, los medios de comunicación, ahora prácticamente todos los congresos se dedican a ver cómo coño se combate toda esta maraña que viene muy, muy, muy relacionada con las redes sociales, en las cuales cada uno dice lo que le sale del pie. ¿Vale? Muy potenciado por el discurso de muchos políticos que lo único que están haciendo es desestabilizar, no hablando de las políticas, sino hablando de las personas, hablando de... enmierdando. ¿Qué nos pasa a los periodistas? Estoy jubilada, pero ¿qué nos pasa a los periodistas? Tenemos editores. Yo no he parado, y por eso me he jubilado, no he parado de proponer una y otra y otra y otra vez temas que yo pensaba que eran fundamentales, no interesantes, fundamentales, y me los han echado por tierra una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque a los propios medios que dicen tanto, al final, ¿qué es lo que les pone? La audiencia. Al final, el clic. Esto es la dictadura del clic. Exactamente. Sí, por alusiones ya ha acabado. Roberto quería decir algo, Robert. No, bueno, yo ya tenía poco que ver con esto, ¿no? Y sobre todo con lo rural y la naturaleza y cómo
combinar esta situación en la que más o menos estaba diciéndolo un poco, ¿no? Hay muchos amigos míos naturalistas y urbanitas o urbanos que cuanta menos gente haya en el campo, mejor para la naturaleza. Entonces prefieren que no vuelva la gente a lo rural. Y ahora hay un discurso rural que es cuanta menos naturaleza haya en el campo, mejor para lo rural, ¿no? Y volvemos a tener luchas que ya se habían ganado. Volver otra vez con lo del lobo, desproteger espacios. Entonces, ese relato no ayuda, o sea, enfrenta a la sociedad, lo urbano con lo rural, los animalistas con los menos no sé qué, los tal no sé cuál. Y todo eso está en la maraña de lo rural con lo urbano y de la comunicación que se hace a unos y a otros, ¿no? Y creo que eso es un problemón que tiene que ver mucho con lo que tú has dicho. Javier, ¿qué te decir algo, Javier? Empiezo por el final o finalizo por el principio, no sé, porque el cronómetro no para. Yo creo que el gran acierto de Alberto, los que ha organizado esto, es una mesa como esta. Si algún remedio tiene la mental, que toca la ética, que toca la salud, la tienen los periodistas. No hay más. O los místicos o los periodistas. Bueno, porque sean capaces de tocar ciertas fibras, o el miedo a la prensa y los titulares. El miedo, la especie humana, como todo animal, funciona por el bien y el premio. O los artistas, o sea, los místicos, sean capaces de tocar ciertas fibras que los científicos ya no llegamos. Se extinguieron 5 especies, qué horror. Se extinguieron 200 especies, qué horror. Se ha quemado en Zamora 10.000 hectáreas, qué horror. Habitualmente se quema entre Bolivia, Paraguay y Brasil los 10 millones de hectáreas cada año. ¡Qué horror! Bueno, igual, ahí pasa. Ustedes, los que pueden ejercer la prensa, que al final están los dueños de los periódicos, las personas de los dueños de los periódicos, los directores de los periódicos, pero libre, como se escape, tienen una enorme responsabilidad y las pocas posibilidades serias. Me parece que huelgan los diagnósticos. Ya sabemos todo lo que pasa, que el Pepito dice, que el otro dice, que el político nos engaña. Hay que poner el cascabel al gato. Difícil porque somos 8.000 millones. Y eso es lo que yo quería decir. Luego, el miedo es libre, claro. Y aquí hay mucha tendencia, aquí generalizo el Mediterráneo, que tenemos hacia esta, a venderse por un plato de lentejas vacío. No lleno vacío, si perdieron un medio. Se habla de los efectos, y por efectos se habla, la prensa lo publica, el otro, el ecologista, que está muy bien, que desaparecen los pájaros, que ya está muy mal, pues todas estas cosas que se vierte tal cantidad, que el isofactor. Se habla menos de las causas, de fábrica a fábrica, el causante es tabú y no se menciona. Y mientras con los debidos respetos y los presuntos del caso no se diga esto, presuntamente responsable Pepito y Juanito, que son nombres, no hay nada que hacer. Que le digan que el ministerio tal es un desastre, es igual. Que le digan que la fábrica tal, la empresa química es un desastre, es igual. Mientras Juan Pérez, el que sea, no se diga que presuntamente él es el que firmó una orden, un permiso para hacer tal cosa, un presunto delincuente, no hay nada que hacer. El que tengan vergüenza no es un problema, no tienen vergüenza ninguna. Las empresas son instrumentos legales y tienen por misión la cuenta de resultados, no se entiende. Entonces, otras consideraciones, eso no es una empresa. Habrá que hacer una fundación o retirarse a un monte a rezar, o no. O sea que, señores periodistas, señores del progreso, que están haciendo lo de Altri, que va a acabar con el Luyo, que es un río mítico para la literatura, ya hablo de cultura, literatura española y gallega, que va a acabar con el marisco de la Ría Losa y que va a terminar de eucaliptizar Galicia y parte de Cantabria porque trae eucaliptos dulces, por ejemplo, y así sucesivamente. ¿Qué quieres que les diga? Valor, seamos muy lúcidos, somos pocos, tenemos una cosa que nos asiste, quizá la ética y el derecho, pensamos, pero enfrente que tenemos monstruos económicos que compran a quien quieren, que mucha gente se vende, en todos los sectores, ¿eh?
científicos y no científicos. Y que además no son tontos, no son muy inteligentes y tienen lo mejor comprado. Los mejores juristas, los mejores científicos, los mejores técnicos, las mejores empresas de comunicación, lo mejor. No tenemos tanta fuerza, Javier. Mira lo que está No digo pasando que tengamos en Gaza. fuerza. Está siendo televisado. Digo que seamos y el genocidio conscientes, sigue. de nuestra debilidad, que es mucha. De que el otro no es una broma. Y que además intentemos algo que es un término tabú en estas sociedades nuestras, que es la eficacia. Yo quería Comprendo que introducir... muy sano desahogarse. Bueno, ya nada más. Muy rápido, muy rápido. Voy a intentar ser súper sintético. Pedro, y lo que has dicho, toda la fuerza, y lo que ha dicho Joaquín, los periodistas, si no, no hay otra cosa. Pues que puedan y quieran. No, voy a intentar ser muy sintético. En mi opinión es, estamos mejor que nunca. Vale, la biodiversidad está sufriendo como nunca, o sea, nunca hemos estado peor que como estamos ahora en términos de lo que está sucediendo. Ahora, en términos de capacidad de reacción, ¿cuántos miles de personas hay ahora este fin de semana en España trabajando, y a lo largo de la semana trabajando por la biodiversidad? No ha habido nunca tanto. ¿Tanta masa? Nunca. ¿Por qué tiene éxito Kerkus? Porque es de las pocas cartografías que recibimos una vez al mes de quiénes somos. Pero esa cartografía, eso sí que se podría hacer por parte del periodismo medioambiental, una cartografía de verdad de cuánta gente está haciendo esto. Y Kerkus lo hace, mes tras mes. Tenemos la mejor legislación a nivel global, que es la legislación europea en materia de medio ambiente. Tenemos la opción de hacerla cumplir porque esas leyes existen. Y por sintetizar un poco lo que está pasando. Hemos escuchado durante todos estos últimos meses que Europa no pinta nada. Y que Europa está muy muerta, y etcétera, etcétera. Cuando lo que estamos viendo es que quien no pinta nada son las ciudadanías de Estados Unidos, de Rusia o de China. Entonces, pongamos las cosas en su sitio. ¿Nos están ganando el relato? No, se han asustado del relato que llevábamos en esta idea del mundo que es Europa, ¿vale? Que es más que un lugar en el mapa, es una idea de cómo deben de funcionar las cosas, y estamos en una posición de combate, por si queremos decirlo así, y de hacer frente a los problemas mucho mejor que nunca. Porque sabemos cómo se hacen las cosas, tenemos leyes y hay mucha gente muy motivada. Entonces, hay mucho de lo que partir y mucho de lo que alimentarse, pero tampoco nos pongamos tan negativos. Venga.